Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan ustedes una muy linda y hermosa tarde de hoy martes, acá con nosotros en nuestro programa Conversando de la Palabra de Dios. Hoy hemos tenido un pequeño cambio de horario debido a ciertas actividades que se realizaron en la iglesia, y por eso es que decidimos hacerlos aquí en la tarde, pero no queríamos quedarnos sin el deseo en nuestro corazón de poder compartir la palabra del Señor, de poder conversarla desde acá, de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Reciban un gran abrazo para todos ustedes de parte de los pastores Estuardo y Vicky de Gutiérrez de la Iglesia de Cristo Bendecer. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este nuestro programa Conversando la Palabra del Señor. Gloria al Señor, qué lindo, qué hermoso es el Señor. Un martes más aquí transmitiendo la palabra del Señor con nuestro tema Conversando. Seas tú bienvenido, tú que siempre nos escuchas a través de estas plataformas. Te bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos que este tema sea de edificación y de bendición para tu vida, porque ese es el único propósito, ¿verdad? Así es. Que sea de bendición para ti y también para nosotros. Gloria a Dios. Sí, y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Con el objetivo de poder mandar una palabra que genere vida y que genere esperanza al pueblo de Dios, y sobre todo que Dios te hable en esta hora acerca de algo muy, muy lindo que Dios quiere hoy decirte. Y el tema que hoy vamos a tratar, se llama el tema de la soledad, ¿verdad? Es un tema muy importante porque la soledad es un enemigo, ahí sí que silencioso, ¿verdad? Es un enemigo silencioso que trata permítanme un momentito ahí. Hoy estamos. Ok. Es un enemigo, perdón que le interrumpa, es un enemigo silencioso porque trae como consecuencia que te puedan venir pensamientos de muerte, pensamientos de destrucción, que te pueda venir aquel sentimiento de esquizofrenia, aquella depresión, aquel desánimo. Y la soledad es muy terrible, incluso en la naturaleza, para los depredadores poder cazar a las presas, y las presas van en manadas. Primero hacen que las más débiles estén separadas del rebaño para poderlos cazar. Y es por eso que hoy traemos una palabra para combatir esa soledad, ¿verdad? Y para que tú puedas ser libre de la soledad. Si has sufrido alguna soledad, hoy Dios te va a hablar definitivamente. Sí, yo creo que la soledad, el enemigo es tan astuto, ¿sí?, que de poquito en poquito te va como que atrapando, y como tú bien decías, que te va apartando, ¿verdad? Exacto. ¿De dónde? De estarte congregando, de los caminos del Señor, hasta que te tiene totalmente solo, aislado. Es ahí donde viene y te da el último golpe para atacar y para matarte también, sí, ¿verdad? Qué terrible eso, ¿verdad? Y entonces, sin más introducción al respecto, vamos a ver a algunas personas que se quedaron solos, ¿verdad? Porque todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos quedado solos, ¿verdad? Sí. Pero, y ahí es donde debemos de sacarle nosotros provecho a esta soledad, porque es bien importante de que nosotros no nos dejemos derrotar por esa soledad, sino que lo que podamos hacer es combatirla para que podamos nosotros obtener aquel resultado por el cual Dios lo permitió. Por ejemplo, te voy a decir algo. Tal vez si publicamos en la pantalla ahí el tema. La imagen. La imagen, ¿verdad? De la soledad. Ok, bueno, creo que tenemos unas fallas técnicas ahí. Cambiemos de escena. Ok, ¿y ahora? Perdón, hermanos. Tenemos un problemita ahí en la pantalla. ¿Y ahí? Ok. Pero sigamos conversando. Permítame, sigamos conversando ahí. Fíjate que yo también ahorita pensando, es necesario a veces que entremos en un momento de soledad, porque es ahí donde el Señor quiere que nosotros podamos tener una intimidad con Él, donde podamos buscarle, donde podamos clamar, donde podamos buscar su rostro, ¿verdad? Porque es bueno apartarse. Cuando tú estás atravesando alguna situación difícil, es un momento para que tú puedas
tomarte un tiempo y buscar del Señor, apartarte, ¿verdad? Para que tú puedas clamar al Señor y pedir por la necesidad que puedas estar atravesando, ¿verdad? Y no darle por ningún motivo al enemigo ningún lugarcito para que él venga y te pueda seguir atacando, ¿verdad? Y no permitir en ningún momento que venga la soledad a tu vida, ¿verdad? Siempre tú tienes que estar rodeado de gente que te pueda ayudar, que te pueda bendecir, que te pueda exhortar a seguir adelante, ¿verdad? Donde alguien que te pueda dar una palabra para poder animarte, para poder bendecirte, ¿verdad? Y no permitir que la soledad venga y embargue tu vida y que tú te apartes de los seres amados. Sí, ya regresamos, como tú bien dices, ¿verdad? Ya corregimos ahí el pequeño problemita, ahí aparecen algunos ejemplos, ¿verdad? De las personas que fueron afectadas por la soledad. Entonces vamos a empezar a ver como tú bien decías, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el primer ejemplo en el que nosotros podemos ver que se quedó totalmente solo. Y es ahí cuando nosotros debemos de analizar que si al Señor Jesús le sucedió que se quedó solo, nosotros debemos de comprender que también nosotros nos vamos a quedar solos más de algún momento, y entonces debemos de aprender lo que el Señor hizo en ese momento de soledad para nosotros sacarle el mejor resultado a eso, ¿verdad? Es lo que precisamente acabo yo de decir cuando tú estabas ahí viendo, ¿Sí? de que hay Perdón. momentos donde el Señor permite que uno entre en soledad, pero ¿para qué? Para que uno le busque. Y para que uno le esté clamando y pidiendo al Señor por la necesidad que puedas estar atravesando. Gloria a Dios. Estamos conectados en el Espíritu. Así Aleluya. Entonces empecemos acá con Marcos 14, número 14:32. Si me haces favor de leerlo. Claro que sí, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Vemos que aquí el Señor pues iba a ser entregado, ¿verdad? Y le estaba diciendo a los discípulos, voy a ir a orar y mientras tanto ustedes quédense aquí, ¿verdad? Y yo me voy a retirar a orar, pero me van a ayudar a orar, ¿verdad? Seleccionó, de los 12 seleccionó a tres. Pedro, Jacobo y Juan, que supuestamente eran los más apegados y los más guerreros, ¿verdad? Y porque el Señor estaba viviendo un momento de tribulación. Pero sigamos leyendo el versículo 35, miremos lo que dice. Ok, veamos acá. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Ajá. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú dices. Okay. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Le dice el Señor. Los encontró durmiendo, sí. O sea que ni siquiera orando ni velando. Sí, pero aquí, mira, aquí algo bien interesante. El Señor empieza su oración y dice, Abba Padre, ¿verdad? Papito lindo, ¿verdad? Todas las cosas a ti te es posible, pero aparta de mí esta copa. Mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces el Señor en su soledad empezó a comprender cómo es que tenía que orar. Empezó a entender que ya no tenía que pedir su voluntad, sino que pedir la voluntad de Dios, ¿verdad? Aunque la voluntad de Dios no era lo que él en ese momento pues esperaba. Él quería que no lo fueran a crucificar, Exactamente. a matar. Pero sin embargo vemos que él en ese momento de soledad empieza a comprender que se tiene que rendir. En ese momento de soledad empieza él a entender que lo que tiene que doblegar es su voluntad. Y entonces cuando él empieza a entender eso, regresa con los apóstoles, con Pedro, Juan y Jacobo, para ver que ellos también estaban apoyándolo en oración, pero se encuentra que el líder de esos tres, que se llamaba Pedro, estaba dormido, ¿verdad? No había podido volar una hora. Ahora bien. No, imagínese qué angustia la que sentía el Señor en ese momento, porque le estaba diciendo, si puedes pasar de mí, ¿verdad? Sí. Pero al final dijo, no, haz tu voluntad y no la mía, Qué ¿verdad? tremendo. Y muchas veces queremos que el Señor haga nuestra voluntad y no la que el Señor quiere, ¿verdad? Que va a ser mejor que la que nosotros queramos. Exactamente. Ahora sigamos leyendo el versículo 38, por favor. Velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo,
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Sí, entonces aquí vemos una cosa. El Señor viene y llegó la segunda vez con ellos, si tú bien lees ahí, llegó la segunda vez con ellos y los encontró dormidos. Y entonces ya Pedro, que es Simón, ¿verdad? Juan y Jacobo, ya no hallaron qué decirle al Señor, porque estaban dormidos. Y entonces el Señor... Exacto, el Señor entendió que estaba solo. El Señor entendió que estaba solo, entonces regresó a orar. Y siguió clamándole al Señor fortaleza porque entendió que estaba solo. Y cuando volvió a regresar, los encontró dormidos y entonces les dijo: basta ya, sigan durmiendo si ustedes quieren. Entonces el Señor entendió que la batalla era de él. El Señor entendió que a él le tocaba que estar solo. El Señor entendió que le tocaba que morir. El Señor entendió que le había llegado la hora de poder morir. Entonces, mira, Pedro, Juan y Jacobo son sinónimos de aquellos amigos, aquellos hermanos y aquellos familiares en los cuales nosotros podemos tener alguna esperanza de apoyo, o en el cuales nosotros podemos creer que nos van a apoyar y van a estar en todo para nosotros. Pero llega el momento de la soledad, llega el momento de la angustia, llega el momento de las situaciones difíciles, y entonces es ahí cuando tú te tienes que comprender que el Dios permitió que te quedaras solo, porque Dios quiere que tú mueras. No, y también lo permite para que tú puedas ver de que no estás solo, que el más grande está contigo y que Él nunca te va a dejar, aunque así sea lo peor que puedas estar atravesando. Dios va a estar ahí contigo, aunque los demás te puedan abandonar, pero el más grande está ahí contigo. Sí, qué tremendo es eso, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que aprender del mejor ejemplo, que es el Señor Jesucristo. Si al Señor Jesucristo, amado hermano, amigo, lo dejaron solo, sufrió soledad, pues nosotros también vamos a sufrir soledad en un momento, pero tenemos que aprender de Él, que cuando estamos solos lo que tenemos que hacer es buscar la voluntad del Padre. Cuando estamos solos lo que tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ahí es cuando aprendemos a confiar en la voluntad de Dios y nos damos cuenta que por más apoyos que tengamos, que por más esperanza que tengamos en algún hombre, alejados de Dios, nada podemos hacer. Por eso es que necesitamos nosotros comprenderlo en nuestro corazón. Sí, y yo creo que cuando el Señor permite que te quedes solo, es para que tú lo busques, para que tú puedas entregar esa angustia, esa aflicción área tremenda, interna, exactamente, ¿verdad? Y donde ya no tengas con quién apoyarte o decir, fulanito me puede ayudar o esto. No, te quedas completamente solo, donde solo estás tú con el Señor. Sí, y es que fíjate que el Señor mismo les dijo en una ocasión a los discípulos: a donde yo voy, vosotros no podéis ir, ¿verdad? Es un trato personal, exactamente. Tienes que entender que cuando te quedaste solo y Dios te cerró todas las puertas, tenemos que rápidamente, amado hermano, amado amigo, entender que es ahí donde nos debemos de doblegar inmediatamente a la voluntad de Dios y poder comprender muchas cosas. Cuando en la intimidad, en la soledad, tú con Dios vas a comprender muchas cosas, y lo primero que vas a entender es que tienes que entregar la voluntad. Amén. Exactamente. ¿Por qué no seguimos avanzando con otro ejemplo de la soledad? ¿Verdad? Claro, miremos que sí. otro. Veamos que Jacob. Sí, miremos a Jacob. Jacob se quedó completamente solo, pero eso tenía un propósito. Jacob tenía un propósito, el cual se quedara solo, porque Dios necesitaba operar en él un cambio, ¿sí? Ahora, en el Señor Jesús entendimos que teníamos que entregar nuestra voluntad. Morir. Ajá. Ahora, la soledad de Jacob es porque él necesitaba un cambio, porque el nombre de Jacob significa estafador, defraudador y el que hace trampa, el engañador. Y Jacob toda la vida anduvo huyendo, porque toda la vida anduvo mintiendo. A donde quiera que Jacob llegaba tenía problemas. Se cambiaba de iglesia, tenía problemas, ¿verdad? Iba a un trabajo nuevo, tenía problemas,
¿verdad? Visitaba a un familiar, tenía problemas. Donde quiera él tenía problemas. Y así hay mucho pueblo de Dios que lamentablemente tiene un pequeño problema en esa área. No puede avanzar. No puede avanzar. ¿Verdad? Que avanza un poquito. Eso como que espíritus cíclicos. Sí, eso yo, ¿verdad? totalmente. Que avanzas un poquito y vuelves otra vez a lo mismo. Va y regresar. Y es de aquello que nunca terminas, ¿verdad? Sí, y entonces por eso es que a veces viene la soledad. Pero la soledad no viene con el propósito de matarte. Porque todas las cosas obran para bien. ¿Para qué? Para los que amamos al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y entonces empecemos a ver qué dicen las escrituras ahí acerca de este personaje Jacob. Y si tal vez me acompañan al libro de ¿qué? Génesis 32, 24. ¿Sí? Dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, le tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó en la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y le respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Mira qué tremendo, pero aquí vemos que Jacob venía saliendo de la casa de Labán para regresar a la casa de su padre Isaac, pero tenía un enemigo que lo estaba esperando por más de 20 años, y era su hermano gemelo. Era su hermano Esaú. Y entonces aquí yo quiero sacar una conclusión aquí. Porque tenemos que aprovechar que eran hermanos gemelos. Entonces, yo quiero señalarle algo muy importante aquí ahorita. La soledad es para que te enfrentes a tu otro yo, a tu otra personalidad, a tus temores, a lo que andas huyendo, a lo que le tienes miedo. Por eso es que Jacob sintió miedo al dejarse solo, pero él ya no podía seguir viviendo así. Yo creo que reconoció la condición en que él estaba, ¿sí? En que toda su vida había vivido. Sí, y nota que ahora algo muy importante, amor, que él ya era padre de 12 hijos, ¿verdad? Ya tenía muchos hijos. No, y tenía que romper esa maldición también sobre sus muy hijos. bien, y tenía que enfrentarlo, pero nota que no lo enfrentó con la familia. Solo. Lo enfrentó solo, solo. Ahora, te voy a decir algo a tú que nos estás escuchando o que vas a escuchar esta conversación. Es necesario que nos quedemos solos. ¿Por qué es necesario que nos quedemos solos? Porque Dios quiere tratar la personalidad que no le agrada. Dios quiere tratar al Esaú que podemos llevar dentro. Dios quiere tratar aquel temor que se llama Esaú. Y es por eso de que es necesario que venga la soledad. Ahora, miremoslo de otro punto de vista. También Dios quiere tratar esa área en tu vida que te hace andar huyendo de todos lados. Esa área de tu vida que no te deja prosperar. Esa área de tu vida que te saca de la bendición. Esa área de tu vida que no te deja alcanzar aquellas cosas por las cuales fuiste alcanzado. Jacob tenía muchos hijos, tenía muchos bienes, pero ¿sabes qué, amor? No era feliz. Claro, había un vacío en su corazón. Y yo creo que cuando la luz de Cristo entra a tu vida, Él te muestra todo lo que tienes por dentro, lo cual tienes que dejar y vencer, ¿verdad? Sí. Y llega un momento donde tú tienes que enfrentar eso, porque tú ya no puedes seguir viviendo con lo mismo. Entonces tienes que soltarlo, entregarlo al Señor para que entonces venga lo nuevo. Claro. ¿Verdad? La nueva bendición que el Señor tiene para tu vida. Y lo que hizo Jacob aquí fue apartarse. Pero mira, fue inteligente porque le dijo al ángel, no te sueltes a que tú me, le dijo el Señor, no te sueltes a que tú me bendigas, ¿verdad? Sí. O sea, que lo que necesitaba era la bendición, porque la bendición es más poderosa que la maldición. Entonces, la bendición lo iba a hacer libre a él de la soledad. Por eso es que en la soledad, ¿qué se obtiene? En la soledad se obtiene la bendición que viene a romper toda maldición. Y entonces viene el ángel y le dice, muy bien, ¿tú quieres que yo te bendiga? ¿Cómo te llamas? Ajá. En pocas palabras, dime quién eres. Ajá. Abre tu corazón, confiesa con tu boca quién eres, porque yo te voy a bendecir, ¿verdad? Y entonces él no le quedó otra de decir, yo me llamo defraudador, yo me llamo estafador, engañador. Yo me llamo engañador, yo me llamo suplantador. Y he andado huyendo todos estos 20 años, ya soy padre de familia, el Señor se me ha aparecido, pero sigo siendo el mismo. Yo necesito una bendición.
Entonces la soledad, amor, la soledad es para que tú le pidas a Dios una bendición. Si te han dejado solo, si te han traicionado, si te han rechazado, si te han cerrado las puertas y te sientes completamente solo, yo te quiero decir algo hoy muy importante. Que Dios lo que quiere es que tú busques la bendición, porque la bendición es más poderosa que la maldición y Dios quiere romper toda maldición en tu vida, ¿verdad? Así es, sí. Yo creo que si tú estás atravesando un momento así similar al de Jacob, creo que él es un buen ejemplo para que tú puedas tomar lo bueno de él, ¿verdad? Sí. E ir delante del Señor y decirle, Señor, esto es lo que soy yo, ya no quiero ser así, ya no quiero que me conozcan por el mentiroso, por el mal hablado, por el que tiene vicios, ¿verdad? Sino que quiero que tú me bendigas y que me hagas libre de todas esas cosas. Amén. Ahora miremos algo muy importante. ¿Y cómo fue que obtuvo la bendición? Leamos el libro de Oseas capítulo 12 versículo 4. En esta versión me gustó mucho cómo dice. Okay. Dice, sí, luchó con el ángel y venció, lloró y clamó para que los bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. Ok, mira cómo encontró la bendición, cómo la encontró llorando Y clamando. y clamando que lo bendijeran. Por eso dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. La soledad no es para que te tires en casa, no es para que te tires, perdón, en la cama, que entres en depresión, que ya no quieras salir, que sientes que el mundo se te terminó, si tienes algún problema. No, la soledad es para llorar, y es para llorar, pero clamar y decir, Señor, bendíceme, porque Dios quiere encontrarse contigo cara a cara. Y entonces Dios permite la soledad, porque en la multitud, pues no te vas a poder encontrar con Él cara a cara, pero en la soledad sí. Y entonces ahí cuando debemos de pedirle a Dios que nos bendiga, pero no decirle, ay, Señor, bendíceme, por favor. No, porque así no opera, ¿verdad? Sino que clamar y con aquella necesidad, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama, oh Jehová, por ti. El alma mía. Jacob ya estaba hasta aquí, mira cielo. No, y yo creo que llega un momento que tú te cansas, ¿verdad? De estar viviendo así. Sí. Pero yo siempre lo he dicho, que las cosas suceden porque Dios lo permite. Totalmente. Nada pasa por casualidad, porque Dios lo permite. Y si el Señor está permitiendo que tú en estos momentos estés atravesando una soledad, es porque el Señor quiere que tú te rindas a Él. Así es. Que tú lo busques, que tú clames, así como clamó aquí Jacob, ¿verdad? Y lloró, suplicando. Y me imagino que él ahí postrado, clamándole al Señor allá sin fuerza, diciéndonos, claro, Señor, ayúdame, bendíceme. Sí. Porque uno lo que quiere es que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Y entonces el Señor es tan lindo, tenemos un Padre tan bueno, tan amoroso, que Él está ahí atento. ¿Para qué? Para escucharnos, ¿verdad? Y Él jamás te va a menospreciar, porque un corazón contrito y humillado, Él nunca lo va a despreciar. Entonces, clamemos delante del Señor, no permitamos que la soledad nos empieza a meter miedo o esos pensamientos de derrota o de suicidio, ¿cómo que viene la depresión, verdad? Entonces no permitamos llegar hasta ese nivel, hasta ese punto, sino que mejor vamos delante del Señor, clamemos y oremos, pidámosle que el Señor nos bendiga y que nos haga libre, que abra esa cárcel de la soledad. Acepto donde tú te puedas estar en contra. a mí me decía alguien, las pruebas no son para reprobarte, las pruebas son para aprobarte. La prueba de la soledad no es para que te vengas abajo, la prueba de la soledad es para que te vayas para arriba, para que crezcas y para que puedas alcanzar una estatura muy hermosa en el Señor. No, y también para que tú puedas servir de testimonio para alguien más y decirle, yo estuve así atravesando eso y el Señor me sacó, así que levántate. Te voy a ayudar en oración, te vamos a fortalecer orando por ti, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué te parece si miramos nuestro último ejemplo que tenemos por acá? David. El rey David. Dios mío, mire los personajes que estamos abordando, hermano. El personaje sobre personaje, nuestro Señor Jesucristo, que se quedó solo, ¿verdad? Es más, el Señor Jesucristo cuando fue a la cruz del Calvario, un paréntesis ahí, se quedó solo porque todas las multitudes que Él sanó, los que le multiplicó los panes, los que le multiplicó los peces, lo dejaron solo en la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él tenía que entender que cuando se tiene que morir uno solo.
solo, hermanos amados. Así Entonces, ahora miremos al rey David. Aquí dice en el Salmo 142, versículo número 1. ¿Cómo es lo que dice, amor? Dice, cuando estaba en la cueva, clamó al Señor con mi voz suplico al Señor, dice. Delante de él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tenido una trampa, dice. Mírala. Me han tendido una trampa. Me han tendido una trampa. Ajá. Versículo 4. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. Mira qué tremendo. Estaba abatido. Mira qué tremendo lo que dice David acá. Pero notemos una cosa muy importante. El lugar donde David estaba solo era en una cueva. Y en una cueva es peligroso estar, porque en una cueva Lot cometió incesto con sus hijas, ¿sí? En esa cueva donde David estaba, mira cómo se sentía sí. Solo. Y eso que estaban 400 hombres con él y se sentía totalmente solo, ¿verdad? Y por ejemplo, en una cueva estaba enterrado Lázaro. Qué terrible es eso, ¿verdad? En una cueva estaba temblando de miedo el profeta Elías, creyendo que solo él había quedado y habían 7,000 más que no habían doblado las rodillas. Entonces, notemos que lo que Dios quiere es que nosotros veamos no solo por qué nos sentimos solos, sino que el lugar en donde estamos, Dios nos quiere sacar del lugar donde estamos. Y mira la soledad, como dice David aquí en el versículo 4. No hay quien me tome en cuenta. O sea que cuando alguien está solo, se siente así, que no hay nadie que lo tome en cuenta. Uno va a tocar puertas y las puertas se le cierran, porque no hay nadie que te pueda dar un refugio. Y otra cosa, mira lo que decía David, no hay nadie que cuide de mi alma. Y no estaba él para cuidar de su propia alma, pues. Y no tenía a Jehová de los ejércitos que cuidaba de su alma. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando las personas nos sentimos solos, necesitamos que nos anden contemplando, necesitamos que nos anden acariciando, que nos anden abrazando. Y ¿sabe qué es lo más terrible? Cuando una persona está pasando un dolor fuerte, cuando una persona está pasando una tribulación, lo único que quiere es que la escuchen. Lo único que quiere es que la atiendan. Contar la pena. Pero ahí es donde tiene que haber un equilibrio, porque nosotros está bien contar nuestras penas, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, pero no siempre vamos a andar de pena en pena, de queja en queja, de casa en casa, porque va a llegar un momento en que las puertas se nos van a cerrar. Y entonces aquí David se sentía así, se sentía solo. ¿Pero por qué se sentía solo? Si estaba su papá, su mamá, así dice la escritura, y estaban 400 hombres con él. Se sentía solo porque el problema estaba en su alma. Había como un vacío en su corazón, ¿verdad? Que no lo saciaba. Exacto. Y eso provocaba que él se sintiera así, solo, abandonado, triste, como que desahuciado totalmente. Sí, ahora tú dijiste algo importante, de un vacío en su alma. El alma es sinónimo también, en el corazón. El corazón es sinónimo del alma. Ahora, David es uno de los que más le dice a su alma, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Pero de repente volvía a caer en una misma depresión y David volvía a decirle, alma mía, adora a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová, porque todavía he de entrar a su casa. Alma mía, no te desesperes. Alma mía, ¿por qué te abates? Alma mía, ¿por qué te angustias? ¿Por qué? Porque la soledad, su punto de raíz es el alma. ¿Sabes qué quiere Dios que nosotros hagamos, pueblo bendito de Dios? Que seamos libres de nuestros sentimientos, que no seamos almáticos. Está bien pasar por dolores, pero la soledad es porque Dios quiere liberar tu alma, desarraigar toda planta que el Padre no plantó de ahí de tu alma. Sí, porque ¿verdad? Tú la vez pasada decías que en el alma, ¿verdad? Están los sentimientos, las emociones, las tristezas, todo lo que nosotros se manifiesta está en el alma, ¿verdad? Entonces David tenía que batallar mucho con su alma, le tenía que estar hablando constantemente para que el alma no tomara el lugar
del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque muchas veces el alma le juega rudo a uno, Bastante. ¿verdad? Entonces tenemos que estar ministrando nuestra alma constantemente para que nunca se olvide de que Dios es el Dios que así como decía David, el que perdona mis pecados, mis iniquidades, Sí. ¿verdad? Él es el quien nos fortalece, el quien nos levanta, quien nos bendice todos los días, ¿verdad? Entonces, qué tan importante es que nosotros ministremos nuestra alma con Sí. cosas positivas, ¿verdad? Claro. Mira, tú dijiste algo importantísimo ahorita, ministrar el alma. Si nosotros no ministramos el alma va a tener un receptor que va a traer la soledad y entonces va a traer problemas. Y es ahí cuando nosotros debemos de entender que si la liebre sale es porque hay que matarla, que si algo se manifiesta muy seguido en nosotros es porque hay que atenderlo. Si tú te sientes muy deprimido, que nadie te tome en cuenta, que no hay refugio para ti, que no hay nadie que cuide de ti y estás rodeado con tu familia y nada te satisface, ahí hay un problema ancestral, ahí hay un problema de soledad que debe ser tratado en tu corazón. Pero lo que debemos de hacer es aprovechar ese momento, no para venirnos abajo, sino para buscar la libertad, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, sigamos. Ajá. Pero y mira tan lindo el Señor, porque cuando Él permite que se manifiesten ese tipo de cosas, es porque el Señor nos quiere hacer libres, Sí. ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que el Señor viene pronto y nosotros tenemos que limpiarnos lo más que podamos. Y si tenemos áreas en nuestra alma, como por ejemplo la soledad, yo creo que este es en este tiempo de gracia que el Señor nos está dando para que aprovechemos y nos limpiemos constantemente y que le digamos, Señor, si aún hay más cosas que no te agradan, sácalas a luz para que yo las pueda rendir y las pueda entregar a ti, Sí, ¿verdad? tremendo Y para eso. que estemos preparados, porque si tenemos cosas ahí guardaditas, que sabemos que las tenemos, pero no las entregamos, corremos el peligro de quedarnos, Claro. ¿verdad? Entonces, vamos delante del Señor y despojémonos de todas esas cosas. Claro. Ahora, continuemos leyendo el Salmo, el 142, versículo 5, porque David sigue clamando, sigue explicando qué hay en su corazón. Veamos Él estaba derramando su alma veamos delante el del versículo Señor. 5. A ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Mira qué tremendo eso. ¿Cómo se sentía él abatido? Estaba abatido totalmente, porque dice, son más poderosos los que me persiguen. Y se le había olvidado, cuando alguien está abatido, se le olvida que son más los que están con uno que los que están en contra. Sí. Ahora, volvamos otra vez. Él vuelve a sacar su alma, versículo 7. Ahora ya no De dice la que, prisión. exactamente, ya no dice que su alma necesita ser atendida, sino que dice, mi alma está en una prisión. Y ahora hay diversos tipos de cárceles. Por ejemplo, está la cárcel de amargura, está la cárcel de iniquidad, ¿sí? Están las cárceles de deudas. ¿En qué tipo de cárcel pudo haber estado el alma de David para poderse sentir como él se sentía? Sí. Entonces la soledad cuando se manifiesta en algo es para libertad del alma, porque las cadenas son rotas y las cárceles se tienen que romper. Ahora, yo me recuerdo que estaba Pablo y Bernabé, estaban presos, fíjate amor, y entonces empezaron a cantar y empezaron a decir, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, sana a los enfermos, y entonces los presos los oían y después decían, Bernabé le decía a Pablo, en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Y Pablo le contestaba con otro corito. Y entonces dice que la cárcel Hicieron una fiesta. hicieron una al fiesta y la Señor. cárcel empezó a temblar y se destruyó. Qué tremendo va. Ahí se abrió la prisión. Exactamente. Literal, cayeron. Sí. O sea, la soledad lo que quiere es que tú alabes a Dios, porque Sí. el alma fue creada. Dios la creó para que nosotros alabemos a Dios y lo alabemos. Si tú te sientes solo, mire, si estás pasando un problema muy fuerte, muy doloroso, muy terrible, que lo sentimos. Pero hoy de parte de Dios te traemos una palabra. Alaba a Dios. Amén. ¿Sabes qué dijo Lea, la mujer de Jacob? Cuando tuvo a su cuarto hijo, que era Judá, de donde viene de la tribu de donde nació nuestro Señor Jesucristo, dijo, esta vez alabaré a Jehová. Alabemos a Jehová. Alabémoslo en todo tiempo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, como ya el tiempo se nos ha ido avanzando, vamos a ir finalizando con este versículo que queremos ministrar a tu corazón.
Lo queremos dejar ahí en tu corazón para que puedas tú atesorarlo. Y pidas el favor de leerlo, Isaías por favor. 41:10. Así te dice el Señor: no temas, Aleluya. porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré ciertamente, te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Dice. Mira qué lindo el Señor dice, porque nos va a fortalecer, nos va a ayudar y nos va a sostener con la diestra de su justicia. Qué lindo eso. 3 cosas ¿Sí? mencionaste: fortalecer, ayudar y sostener. Tremendo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Tremendo. Administración al espíritu, al alma y al cuerpo. Santo. Sí. Por hoy hemos ya abarcado este punto que se llama la soledad, y solo quiero hacer un resumen para proceder a mi despedida. El Señor Jesucristo se quedó solo porque era necesario que muriera. Era necesario entregar su voluntad. Y entonces la soledad vino con un propósito, para que tú mueras a ti mismo y que puedas aceptar la voluntad del Padre. A veces uno se queda solo y uno siente que el mundo se le terminó, porque tal vez lo dejó el ser querido, el ser amado, o porque tal vez perdió el trabajo, o porque tal vez las cosas no están saliendo bien. Pero hay que sacarle el provecho a la soledad, y el provecho a la soledad es morir a uno mismo. Jacob se quedó solo porque necesitaba un cambio personal, porque ya no podía seguir siendo el mismo. Entonces a veces viene la soledad porque Dios te quiere cambiar, pero entre la mucha gente uno no hace caso. Entonces Dios permite que uno se quede solo para estar cara a cara con Él, y que uno pueda llorar, sacar lo que hay, el dolor que hay en el corazón, y clamar y tener revelación para decir: yo lo que necesito es la bendición. Y en el caso de David, la soledad vino porque era necesario ministrar su alma, ministrar eso que él sentía. Y David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba, dice el corito, ¿verdad? Pero su alma había dejado de alabar. Entonces, ¿qué entendemos con la soledad? Que en los momentos de soledad es cuando más tenemos que alabar, como lo hizo Pablo y como lo hizo Bernabé. Así que Dios te bendiga mucho y que Dios te guarde. Amén, claro que sí. Yo creo también que todos hemos pasado por momentos de soledad, ¿verdad? Pero es ahí donde el Señor quiere glorificarse sobre tu vida, donde Él quiere mostrar al Dios al cual tú has creído. Y si tú estás atravesando este momento, esta situación de soledad, hoy quiero decirte que levántate, porque tú eres una mujer, un hombre valiente, y el Señor hoy quiere abrir esa cárcel llamada soledad, para que tú puedas avanzar y para que las bendiciones que te están esperando tú las puedas recibir. Y como dice aquí en Isaías, aférrate a esa palabra, porque el Señor en medio de esta soledad te va a fortalecer, te va a ayudar y te va a sostener siempre con la diestra de tu justicia. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios amoroso, Él es un Padre bueno, y Él tiene cuidado de ti, y Él está esperando de que tú puedas ir delante de Él, como lo hacía Jacob y como lo hacía David, ir delante de Él con clamor, con súplicas, con ruegos. Ábrele tu corazón al Señor, derrama tu alma, y vas a ver cómo el Dios poderoso va a traer esa paz a tu corazón, y va a arrancar de tu alma esa soledad que tú has estado sintiendo. Gloria a Dios. Ahora, yo quisiera que me pusieran en pantalla este versículo de Isaías 41:10, y te lo dejo ahí en tu corazón. Como dijo mi esposita, así te dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, no te desanimes, no te sientas solo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia, te dice el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos vemos el próximo martes ya en nuestro horario regular, y que el Señor te arrope en bendiciones. Fuera la soledad. Amén. Y que venga el gozo, el amor y la bendición de Dios. Amén. Bendiciones.